rapidísimo, entrando un poquito en la materia, nosotros hablamos de la valoración deportiva, ¿no? La valoración deportiva como tal, aquí involucra un todo, ¿vale? Involucra un todo. Esto porque, pues al final del día, bueno, pues tenemos al deportista, ¿no? ¿Vale? Acá el punto es generar la conciencia de cuál es el papel en el que nosotros, como fisioterapeutas, pues literalmente entramos, ¿no? Donde es donde prácticamente nosotros nos metemos y cuáles son las cosas en las que normalmente nosotros vamos a generar nuestras intervenciones. Fíjate muy bien, literalmente, pues nuestro punto central es el deportista, ¿sale? Y el deportista, pues obviamente tiene que ver directamente con elementos claves dentro de su propio desarrollo, ¿vale? ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, juegan alrededor de él muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, son los aspectos de la familia, ¿sale? Al final del día, los deportistas también son personas, ¿no? Aquí el punto es este, que al final nosotros debemos de garantizar una integridad de evaluación, de tratamiento, no solamente del deportista o no solamente del enfermo, ¿vale? Sino literalmente nosotros lo tenemos que enfocar como un todo, como una persona, es decir, también siente, ¿vale? También tiene problemas. Y obviamente eso repercute directamente en su rendimiento, que al final del día, pues esto es lo que a nosotros nos, eh, nos interesa, ¿no? Prácticamente nosotros buscamos, pues, de que literalmente ese deportista rinda, dé buenos frutos. Pero si nosotros no lo tenemos solamente en el aspecto físico, ¿vale? Sino, te reitero, en un aspecto global, de integridad global, pues obviamente nosotros vamos a tener un déficit de las capacidades del mismo. ¿Por qué? Porque el estrés, eh, literalmente los problemas de casa, a veces tú sabes que en México, bueno, desafortunadamente no siempre se cuenta con el apoyo y por lo tanto, pues son peldañitos que van afectando al deportista y por lo tanto el rendimiento va en descenso, ¿no? Las federaciones deportivas, ¿por qué? Porque en su momento también implican, ¿vale? En las cosas que en su momento puedan exigirle a este deportista, ¿va? El hecho de que no, en su momento, por disciplinas, que no te alcancen tiempos, que no logren literalmente lo que se les está pidiendo, pues eso también nos genera un estrés en el mismo, ¿no? Reitero, no solamente impacta en el aspecto físico, sino también necesitamos garantizar ese concepto de integración general, ¿vale? Por ello, bueno, pues obviamente, cuando nosotros hablamos de la valoración deportiva, nosotros hablamos de un grupo multidisciplinar, ¿vale? Un grupo multidisciplinar donde en algún momento, pues cada uno de los que estamos involucrados en él, tenemos un lugar, ¿vale? Y este lugar, pues es de suma importancia que nosotros lo podamos y sepamos, ¿vale? Respetar y llenar, porque al final del día, en eso implica, ¿no? Este grupo multidisciplinar, en su momento, debe de estar regido por un grupo médico y de especialistas en ciencias aplicadas al deporte, ¿vale? Justamente en este nivel es donde literalmente entran los aspectos propios, ya sea del equipo o ya sea propio del deportista, ¿no? Es decir, la gente que en su momento lo maneja, la gente que en su momento, pues, es el que va a llevar este proceso, ¿no? Entonces,
Hablamos de la dirección técnica, hablamos de los entrenadores y pues literalmente aquí ponemos, ¿no? Aquí ponemos y no quiero hacer hincapié de que, bueno, o sea, al final del día todos tenemos la misma importancia dentro del aspecto de valoración de este deportista, ¿sale? ¿Por qué? Porque no quiere decir que alguien vaya liderando literalmente la valoración. Lo que tiene que hacer es que cada uno de nosotros, pues obviamente, somos pilares, ¿vale? Somos pilares dentro de este concepto deportivo y que por lo tanto, pues te reitero, ¿no? Cada quien tiene su lugar. Entonces, normalmente el médico deportivo, el fisioterapeuta deportivo, el psicólogo deportivo, ¿vale? Y en su momento, las especialidades que se llegaran a requerir pues obviamente van a ir enfocadas en qué, en lo que a nosotros, que nos vamos a centrar el día de hoy, a lo que nosotros nos impacta, que es la valoración funcional del deportista. ¿Sale, vale? No sé si hasta acá vamos bien. Quiero pensar que sí. Sí, profe. Muy bien. Nosotros vamos a generar un proceso de integridad y esto, te reitero, esto es algo de lo que nosotros estamos manejando acá en Semucho. Nosotros, bueno, pues vamos a generar obviamente el abordaje desde su historia clínica, de su adecuada anamnesis, ¿vale? Para que podamos garantizar obviamente un adecuado historial. Y es necesario que nosotros también tengamos una historia clínica deportiva, ¿vale? En este caso, literalmente para el deportista, pues obviamente nos interesa también su historial deportivo. ¿Por qué? Porque nosotros o a nosotros en algún momento nos va a poder impactar dentro de las intervenciones que tengamos, pues obviamente eh, el historial del mismo, ¿no? Competiciones, si es que ha logrado, cuáles han sido sus máximos, cuáles han sido en su momento sus picos de lesión, si tiene lesiones recurrentes, si la misma lesión se está presente y presenta, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que abordamos literalmente es como punto clave nuestro historial clínico, nuestro historial deportivo, ¿vale? Nos basamos también en la toma de signos vitales y esto es algo de lo más importante que yo te voy pues a recomendar, ¿no? Los que he tenido la suerte de que han estado conmigo como alumnos, es de que pues, te vas a acordar de lo que siempre te digo, ¿no? Porque es importante que nosotros tengamos muy, muy claros los signos vitales, porque prácticamente nosotros los procesos de valoración y de intervención que tenemos que generar con los alumnos, con los deportistas, perdón, es literalmente, ¿vale? Es literalmente la monitorización del paciente, ¿vale? Entonces, yo no puedo aplicar valoraciones funcionales, yo no puedo aplicar valoraciones de campo si en algún momento, pues obviamente, el paciente, ¿vale? No tengo un control de cómo se está comportando a los puntos que yo le estoy generando, a los puntos de intervención que yo le estoy haciendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que particularmente en todos los pacientes, pues nosotros trabajamos sobre dosis-respuesta, ¿no? Y entonces, obviamente, yo implico un estímulo y yo espero que ese estímulo pues me genere una respuesta. Esta respuesta tiene que verse reflejada literalmente ¿en qué? En los procesos adaptativos que yo voy a tener para con el deportista, ¿vale? Por lo tanto, si yo no conozco la fisiología del deportista, pues difícilmente voy a poder garantizar estas respuestas en el organismo del mismo y por ello la necesidad de generar
la monitorización de los signos vitales. ¿Vale? Entonces, tomamos puntos claves, signos vitales, evaluación morfofuncional, evaluación antropométrica. Es bien importante que metamos una evaluación psicológica y una evaluación nutricional. Esto depende, reitero, si te das cuenta, estamos hablando de los mismos pilares, ¿vale? Que cada quien, obviamente, en su momento va a intervenir. El fisiodeportivo, a lo mejor, pues tiene conocimientos básicos, ¿no? Porque lleva una materia de antropometría, lleva psicología deportiva, lleva nutrición deportiva, pero, pues al final del día no somos los expertos en ello, ¿no? Y entonces, pues se trata justamente de no colocar o de no meternos justamente en estos aspectos del famoso intrusismo, ¿no? Y entonces hacer o desarrollar en su momento, pues, actividades que no corresponden con nuestra profesión. Reitero, sí lo sabemos, sí lo conocemos, pero al final del día no somos los expertos en ello. Entonces, la importancia de esto, ¿no? Una valoración de tipo ergométrica, justamente para ver cuáles son las capacidades que en su momento el paciente debe de tener y un acondicionamiento médico deportivo que ya te voy a platicar ahorita cada uno de los puntos que es lo que va a generar el abordaje. ¿Sale? Cuando hablamos literalmente del registro de signos vitales y evaluación morfofuncional, nosotros en la universidad, todo esto que te estoy platicando es literalmente lo que hacemos en el posgrado, ¿vale? Lo hacemos por medio de medición de peso, medición de tallas, toma de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y en algún momento generamos o solicitamos una intervención por medio de la electrocardiografía. Esto porque nos encontrábamos en algún momento de que eh, la Asociación Americana del Corazón y la Europea del Corazón literalmente decía, ¿no? Decía una doctora que tuve oportunidad de ver en una charla, decía que en España, ¿no? Siendo Europa literalmente, en la valoración de de la electrocardiografía en el deportista no era un aspecto necesario, ¿no? Un aspecto necesario y decías, bueno, o decía ella, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que nosotros siendo cardiólogos del deporte, siendo especialistas en deporte, sabiendo cada una de las adaptaciones que en su momento puede tener el paciente, pues cómo es posible que ni siquiera valoremos cómo se encuentra, cómo se está comportando ese corazón, ¿no? Y entonces, de repente decían, bueno, ¿por qué se da la muerte súbita en el deporte, no? ¿Por qué el deportista, siendo deportista, se muere? Si aparentemente, pues es una persona que se cuida, ¿no? Es una persona que en su momento lleva una disciplina y más los de elite. ¿Y por qué se mueren? Bueno, pues se dieron cuenta de que literalmente el hecho de que no tenían un historial cardíaco de ese paciente, pues generaba estos procesos de muerte súbita, ¿no? Entonces, la necesidad de una electrocardiografía con el paciente, con el deportista, pues literalmente es básica, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, coste, ¿no? Cuánto nos cuesta en su momento? Pues más o menos decían, o encontramos por allí, creo que el maestro Emilio por ahí encontró, que te los generaban así en volumen, ¿no? Pensando, vamos a pensar en un equipo de fútbol americano que es el que nosotros valoramos allá en Semucho. Pues literalmente te vienen saliendo entre 50 y 100 pesos, ¿no? El estudio.
Y por lo tanto, pues yo creo que cualquier papá, ¿no? O en su momento, pues hasta el propio deportista, 100 pesos no es gravoso, a lo mejor en el aspecto de poder llevar, ¿no? De poder tener este estudio. Y ojo, pues literalmente nos podría dar aspectos preventivos. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos ver cómo se comporta ese corazoncito y por lo tanto garantizar, pues en su momento, que el paciente se encuentre sano, ¿no? Ya nos pasó justamente en estas valoraciones con este equipo de fútbol americano, son chavillos entre 14 y 17 años, y que se nos puso mal un paciente, ¿no? Se nos puso mal literalmente en la valoración, y entonces dices, bueno, pues se supone, ¿no? Se supone que son chicos que están controlados, se supone que son chicos que en algún momento, cuando le preguntamos a él, ¿no? Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que visitaste al médico? Pues nos dijo que no, que no había ido en añísimos, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que en su momento, ya sea el papá, ¿no? Ya sean los papás, o ya sea en su momento el entrenador, no tengan control de algo tan básico como es literalmente el aspecto la salud del paciente, ¿no? Al final del día lo van a someter o lo vamos a someter a esfuerzo y por ello, pues, nos puede llevar a desenlaces más trágicos, ¿no? Entonces, ojo, recomendación, es un estudio necesario, es un estudio barato, ¿vale? Y que pues obviamente nos va a dar pauta a que le podamos, como decimos, ¿no? Pegar al deportista en todo. Cuando generamos procesos de antropometría, literalmente tenemos aquí los puntos de generar porcentajes de grasa, porcentajes musculares, zonas específicas. ¿Todo esto con qué punto? Pues con la intención literalmente de poder identificar y en su momento pues hasta proyectar, ¿no? Ya sean los logros o ya sean las necesidades que el paciente deportivo pueda tener. Todo esto también lo lleva a cabo el maestro Alfredo Coca en la parte de posgrado y pues es algo que nosotros queríamos en su momento eh, pues ya cantar, ¿no? Cantar porque es algo que ya estamos haciendo y que estamos aterrizando literalmente, ¿no? Hablamos de la evaluación psicológica, la necesidad de la psicología dentro del deporte. Algunos dicen, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues es que el deportista es fuerte físicamente, pero débil mentalmente. Ojo, ahí difiero, ¿no? De algunos puntos, pero puede ser eso, ¿no? Que en su momento, a lo mejor el hecho de estar estacionado en lo físico, pues le pegue, ¿no? En aspectos motivacionales, en aspectos de psicología, que puedan poner en riesgo la carrera tal cual del deportista, ¿no? Principalmente en cuestión de que, te reitero, en el rendimiento del paciente, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué recomendamos o qué en su momento se recomienda? Generar pruebas psicológicas para evaluar variables relacionadas con el rendimiento deportivo y o la adherencia a la práctica deportiva. Uno de los puntos claves que hay que garantizar en nuestros deportistas es el aspecto motivacional, ¿vale? ¿Y cómo lo generamos? Pues muchas veces generando actividades de autoconfianza, ¿vale? Si en su momento tú eres capaz o el entrenador es capaz de que en su desarrollo de capacidades, no sé, aeróbicas, pueda poner también actividades de autoconfianza para que el paciente literalmente esté mejorando esos aspectos, pues obviamente va a garantizar un desarrollo mayor, ¿no? En el potencial psicológico, en el potencial literalmente de potencializar
a ese paciente, ¿no? Necesario, todo el mundo, en la actualidad todo el mundo está estresado, ¿no? Todos estamos estresados, ya estamos estresados de todo, ¿no? Muchas veces abordamos la palabra como un todo y todos le echamos la culpa al estrés, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el entrenador los forja, ¿no? O sea, al final del día les forja un carácter, los está friega y friega y friega y está encima de ellos con la intención, pues obviamente de fortalecer su espíritu, de fortalecer su mente, pero ojo, no todos lo reciben bien, ¿vale? Y entonces puede ser que el propio entrenador esté garantizando la falta de adherencia a la práctica deportiva, sobre todo en quién, sobre todo en los chavitos que empiezan, ¿sale? Sobre todo en los chavitos que empiezan porque literal, o sea, tú llegas y si un chavito tiene talentos, ¿vale? Si un chavito en algún momento se puede proyectar, pero no le gusta que le griten, pues ya valió, ¿no? Porque entonces, si en algún momento el entrenador le grita, pues literalmente va a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y entonces, ¡pum!, ¿no? Literalmente se rompe todo un proceso de selección y por lo tanto sí vamos a tener un próximo medallista, pues por literalmente un concepto de actitud, ya valió, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la, la, la valoración psicológica, pues que sea generada por un experto, ¿no? Es decir, un psicólogo, de preferencia un psicólogo deportivo, para que en su momento pueda entender, ¿vale? Para que en su momento pueda entender y proyectar, pues obviamente, las cualidades de nuestro deporte, ¿vale? Evaluación nutricional, eh, pues por ahí creo que hay maestros de nutrición, bueno, especialistas en nutrición, pues literal, ¿no? Aquí se valora por medio de encuestas dietéticas, por medio de contabilidad, literalmente de dosificación de macronutrientes según las cargas de entrenamiento que el paciente tenga, si es necesario que consuma algunos nutrientes previos a una competición o previos para la reparación, ¿vale? Aquí es donde literalmente, pues obviamente la parte nutricional tiene un aporte, pero valiosísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque literalmente es el combustible de nuestra máquina. Entonces, si nosotros queremos procesos musculares, desarrollo de fuerza, desarrollo de potencias, pues obviamente necesitamos que esté bien, con buen combustible, ¿no? Y entonces el papel literalmente de la parte nutricional con el deportista, pues es sin duda yo creo que uno de los pilares más importantes, ¿no? Eh, la parte de la ergometría, ¿no? La parte de generar procesos de valoración de capacidades, y aquí es donde literalmente nosotros entramos, ¿vale? Esto es donde literalmente eh, yo oficio, ¿sale? Junto con el médico, me voy a encargar de generar aspectos de tipo funcional, ¿vale? El médico, por supuesto, pues llevará a cabo los test que en su momento tengan que ser aplicados en un laboratorio donde exista un control de todo, ¿vale? Donde exista un control de todo. Hablando principalmente de qué, pues que obviamente puede ser un paciente que en algún momento, aún sano, ¿vale? Que en algún momento se te puede complicar y entonces estaríamos hablando de que prácticamente necesitamos una sala de choque, un área de choque, donde se puede intervenir un paciente con técnicas de reanimación cardiopulmonar, con técnicas de soporte avanzado de, de cardio,
porque al final del día vamos a jugar con su corazón, ¿sale? Entonces, bueno, pues en el mejor de los puntos, nosotros hemos hecho pruebas donde literalmente llevamos al deportista al 100% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Y ahí anda, ¿no? Ahí anda sin mayor problema. Pero te reitero, ¿no? O sea, al final del día estamos jugando literalmente con fuego. Entonces, uno de los puntos, pues bien importantes con esto es literal garantizar esos elementos, ¿vale? Puede ser como nosotros lo hacemos, ¿no? De repente decimos, bueno, pues vamos a hacer los testeos, vamos a ponerlos a prueba y literal, pues la responsabilidad que tenemos, ¿no? Hablando principalmente, por ejemplo, nosotros ahora ya en la universidad, pues literal, de que tenemos que estar con el servicio médico súper dispuesto, nosotros, ¿no? La capacitación que nosotros tengamos en reanimación cardiopulmonar, lo que te platicaba hace un ratito, para estar preparados ante una situación de emergencia con el deportista, ¿sale? Literalmente, grábatelo, ¿no? Literalmente jugamos con su corazón. Entonces, ojo, ¿qué es lo que nosotros generamos acá? Pues a nosotros, esta es la parte más interesante de toda, porque se trata de generar un proceso de valoración funcional del paciente, ¿sale? Y entonces, aquí es donde viene toda la práctica, toda la parte de la aplicación como tal, ¿no? En campo, de todos los aspectos que previamente vemos en el desarrollo de nuestra capacitación, ¿no? Es decir, no es lo mismo que sepamos aplicar una fórmula de cierto testeo que cuando ya lo llevas a la práctica. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo, absolutamente todo, cambia, ¿no? Principalmente, ¿qué? Principalmente los aspectos de respuesta que te platicaba yo hace un rato. Si el deportista viene desvelado, pues ya valió. ¿Por qué? Porque te va a dar resultados no como los estuvieras esperando, ¿no? Si viene desmotivado, si a lo mejor se fue a echar la cervecita una noche previa, es decir, que el propio deportista no tenga su compromiso para este tipo de valoraciones, literalmente aquí es donde vamos a saber en dónde está el paciente, ¿vale? En qué peldaño está, cuánto es lo que nosotros podemos mover al paciente. Entonces, creo en lo particular que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque pues se trata prácticamente de meternos en la zona del paciente. La idea es generar calentamientos previos, siempre con la intención de generar preparación, ¿no? De generar preparación de los elementos. Y por allí, en algún momento, lo que te decía, la monitorización es pieza clave, es fundamental. Porque si tú no, literalmente, no estás monitorizando a ese paciente todo el tiempo, pues obviamente no vas a saber cómo se está comportando todo el tiempo. Y a nosotros sí nos interesa saber cómo se comporta, porque de ello va a depender, uno, las capacidades que te arroje, ¿vale? Y obviamente hasta dónde nosotros podemos implementar o impactar para más, ¿vale? Identificar criterios absolutos y relativos dentro de los test de tipo funcional y pues obviamente haciendo unos procesos claves, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la VO2 Max, que en algún momento, por lo menos en la universidad, no tenemos todavía el equipo suficiente, pero ya lo aplicamos, ¿no? Y hacemos, perdón, hacemos testeos de tipo predictivo que ya literalmente nos arrojan cierto resultado de consumos de oxígeno, de frecuencias cardíacas y sobre todo, pues obviamente,
de la recuperación del paciente, que es uno de los puntos claves, ¿vale? ¿Vale? Donde nosotros vamos a impactar. Tal cual, en la evaluación del acondicionamiento médico deportivo, tenemos las valoraciones funcionales de campo, que son las que te platico, que en algún momento por allí nosotros ya aplicamos. Ahorita te vamos a mostrar por allí algo. Aquí es donde literalmente entra todo, ¿vale? Todo lo que tú le quieras garantizar al paciente, todo lo que tú le quieras literalmente desarrollar, el punto es que tengamos siempre un con qué literalmente, cuando disculpen el mouse, ¿no? Con qué literalmente medir a ese paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea de esto, pues es obviamente de que nosotros garanticemos valoraciones de tipo objetivas, ¿sale? Objetivas, aún con los testeos que muchas veces tenemos que tienden a ser en su momento subjetivos. ¿Por qué? Porque no podemos tener un control del todo, ¿sale? Eh, ya que no tenemos un laboratorio, ¿vale? Entonces, esto es algo que a mí me gusta mucho, pues, pues presumir, ¿no? Y que en su momento lo hemos platicado mucho con el maestro Emilio Coeto, que es el coordinador del posgrado. Acá lo que nosotros queremos o si queremos proyectar literalmente es de que todos los puntos de valoración que nosotros en su momento vemos en la parte formativa del alumno, pues obviamente se apliquen y lleven un concepto eh, tal cual práctico, ¿no? Esto te lo digo ¿por qué? Porque en algún momento logramos identificar que aún teniendo ya todo este conocimiento previo, ¿no? Que se iba generando con el, con el alumno, no lo aplicaba. Y entonces nos seguía en su momento entregando conceptos de valoración más de tipo, si tú quieres, hasta ortopédico, es decir, buscando qué, buscando elementos de lesión, ¿vale? Buscando elementos de lesión. Y entonces, ¿cuál era el punto que chocábamos mucho con ellos? Pues que se centran en el esguince del tobillo y en el esguince del tobillo y en el esguince del tobillo en lugar de generar literalmente un proceso de valoración global, ¿vale? Nosotros tenemos, nosotros tenemos algo bien importante dentro de los, dentro de la aplicación de todo esto, que es tal cual los principios del entrenamiento, ¿vale? Y si nosotros propiamente, ¿no? Siendo los defensores de esto, no los llevamos a cabo, pues te das cuenta que literalmente no logramos nada de lo que está planteado, ¿no? Entonces, este es el punto, pues yo considero honestamente el punto más importante en los conceptos de la valoración deportiva. Literalmente, que te involucres, literalmente, que empieces a generar testeos, ¿vale? ¿Vale? Tal cual para ver cómo se encuentra nuestro deportista. Si tú haces esto que hemos estado platicando durante el largo de la charla, literal, te puedo garantizar que el desarrollo, ¿vale? Objetivo de tu paciente lo vas a garantizar más rápido. Y esto se lo digo justamente
para la parte de los chicos que nos acompañan de licenciatura, ¿no? Esto es bien sencillo. Literalmente el punto de repente es, tú ves alguna técnica, tú ves alguna valoración, si tienes suerte, ¿no? Pues la practicas una vez con tu compañerito de junto, ahorita en lo virtual, pues ni queriendo, ¿no? Y ¡pum! Se acabó. Y entonces, literalmente, ya no generas un proceso integrador, ¿vale? Ya no generas un proceso integrador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente tú vas generando el transcurso de tu vida universitaria, chicos de licenciatura, el transcurso de tu vida universitaria y de repente cuando ya llegas literalmente al concepto de la valoración, en este caso, ¿no? Del deportista, ¿sobre qué piensan? Le buscan a fuerza, fuerza, fuerza una lesión. ¿Por qué? Porque están o estamos acostumbrados a tratar lesiones, ni siquiera a identificarlas, ¿eh? Están acostumbrados a tratar lesiones. Y entonces, pues esa es la bronca, ¿no? Que al final del día, cuando nosotros los ponemos en el punto de decir, bueno, pues ahora sí, ya armamos todo esto, ¿no? Todo esto que les estoy platicando en 40 minutos es algo que nos ha llevado 3 años más o menos, 2 años, 2 años cachito, eh, armar, ¿no? Y leer y leer y leer todo este proceso, ¿sale? Entonces, pues no sé si hasta acá tengas alguna duda con el aspecto de la valoración deportiva. No sé si en su momento sea alguien que tenga alguna duda, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, valdría la pena. Buenas tardes, maestro. Una disculpa, se llenó la sala y no podía yo entrar, ¿no? Eso es Bueno, bueno. Sería bueno que las dudas las fueran poniendo en el chat de esta llamada para que las pueda ir visualizando el maestro y respondiendo conforme se vayan presentando. maestro Emilio, perdón que aprovechando tu intervención, sí, sí tienes lo de para mostrarles a los compañeros. Sí, sí, nada más que tengo el problema de que la sala está llena y no puedo accesar con mi computadora para compartirte. Ah, ya, ya, ya. Pero te envié en WhatsApp, te volví a enviar así uno por uno de Ok, los es que, materiales. bueno, lo checo en un momento. ¿Sale? Ajá. Literal, el punto es este, ¿no? De lo que les queríamos compartir el día de hoy con el maestro Emilio, o que estuvimos platicando, es, les vamos a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo literalmente allá en Semuch, ¿no? Y la idea de que generáramos esto, o en su momento, como decían, eh, generar un concepto como de taller, pues implica en que incluso si ustedes quieren, les podemos compartir literalmente lo que estamos haciendo. Les voy a contar rapidísimo, qué es lo que hacemos, por eso los dejé literalmente esta diapositiva así. Nosotros generamos en Semuch, estamos generando procesos de valoración, literalmente en un equipo de fútbol americano, el cual se llaman los Warriors, si no mal recuerdo. Les digo que son más o menos, es un equipo de aproximadamente 25 chicos, eh, entre los 14 y 17 años, más o menos, ¿vale? Y entonces nosotros generamos valoraciones, obviamente, para generar capacidades, ¿vale? Enfocamos valoraciones de tipo aeróbicas,
y de tipo anaeróbicas. Principalmente utilizamos también procesos o testeos. En algún momento nos hablan, por ejemplo, de la recuperación del paciente, ¿no? Literalmente son los 3 puntos que nosotros cuidamos, ¿vale? Que nosotros cuidamos y que tratamos de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de test de tipo pues aeróbicos o dentro de los que los tenemos clasificados, aplicamos principalmente uno que se llama de Kursnavet, que es un test literalmente que es diseñado para trabajo de equipos, es decir, no necesariamente tiene que ser un solo deportista, lo puedo literal aplicar en un equipo o lo puedo aplicar literalmente en un deportista, ¿vale? Ventaja, pues obviamente con estos chicos, pues obviamente que te avientas a lo mejor 2 o 3 testeos de Kursnavet y obviamente abarcas un gran número de deportistas, ¿sale? Por lo tanto, nos hace más eficientes en tiempo y de esta manera nosotros podemos encontrar o por lo menos clasificar más o menos el nivel de capacidad aeróbica que el paciente tiene, ¿no? Tenemos el otro que utilizamos, es el test de Cooper, y este test también es un test que hacemos nosotros por la necesidad y la falta del espacio. Lo hacemos normalmente en una cinta rodante. Consiste literalmente en generar una valoración de 12 minutos en la capacidad máxima del paciente, ¿vale? Y pues tiene fórmulas en las cuales de tipo predictivo, pues a nosotros nos da un valor, ¿no? Ese valor, pues es obviamente el que nosotros utilizamos literalmente como un aspecto de, ¿cómo decirlo? Pues literal, ¿no? De valoración. Entonces, ojo, a nosotros nos sirve, ¿por qué? Porque obviamente viene el paciente el primer día, nosotros hacemos estos test, nos ofrecen cierto resultado, ¿vale? Y entonces yo ya tengo, ¿vale? Para garantizar mis recomendaciones, a lo mejor con el entrenador, a lo mejor en la parte del preparador físico, ¿vale? O en su momento el punto de estar con nosotros, ¿no? Que nosotros veamos quien lo esté viendo. Y obviamente esto nos va a garantizar eh, que cuando nosotros garanticemos esa intervención, ¿vale? Cuando el entrenador genere la intervención, cuando el atleta se aplique y vea la intervención, nosotros tenemos obviamente ese test de comparativa, ¿no? Y por lo tanto, de manera objetiva, podemos garantizar o podemos, pues, tal cual garantizar literalmente el aspecto de decir, bueno, este paciente está mejorando, ¿no? O este paciente está rezagado. Y entonces aquí es donde nosotros nos involucramos en la parte de decir, bueno, ¿por qué no está creciendo? ¿Por qué no está mejorando tiempos? Y ahí sí, nos metemos a la parte literalmente de buscar las lesiones o en su momento lo que nos está afectando con el paciente, ¿vale? Y por lo tanto, pues hacer una recomendación y si es necesario, una intervención de tipo terapéutica, ¿vale? Esto siempre se los compartimos por eso, ¿no? Que les platico que hay veces que de repente hemos notado, ¿no? Hemos notado que los tienen entrenando, como les platicaba de justamente con este equipo de los Warriors, fue cuando con el chavito que se nos puso mal,
que los tienen entrenando, que los tienen exigiéndoles y que ni siquiera tienen un punto de dónde partir para saber si sí o si no está siendo efectivo literalmente el concepto de rendimiento. ¿En qué se basan? Se basan literalmente en el hecho de decir, bueno, pues es que yo siento que ya soy más rápido, ¿vale? Puede ser que sí, pero al final del día nosotros necesitamos garantizar un aspecto objetivo, ¿no? El punto de decir, bueno, si eres más rápido, pero eres tanto más rápido, ¿vale? O, pues sí, o sea, mejoraste, no sé, nada, ¿no? Para eso es para lo que nos sirve. Nosotros hacemos también, sacamos con los pacientes el famoso RM, y hacemos por ahí, lo trabajamos en pecho, press de banca, les trabajamos de pierna, press de pierna también, y les trabajamos salto vertical. Y el test que nosotros utilizamos para garantizar los aspectos de recuperación es un test que se llama de Ruffier-Dixon, ¿vale? Y este test de Ruffier literalmente, bueno, pues nos da estimados de cómo se encuentra la recuperación del paciente con base a generar una actividad, ¿no? Te pide más o menos 30 sentadillas en 45 segundos y literal es el punto a valorar, ¿no? Entonces, les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir un, algo de lo que nosotros trabajamos. Denme un segundito, por favor. Creo que ya se ve por aquí. Y Sí, mira, ya se ve. muchas gracias. Esto es literalmente lo que en su momento trabajamos, ¿no? Eh, Allí con el maestro Emilio, los procesos de valoración que hacemos, literalmente los basamos, ¿no? En datos al final del día, ¿no? Al final del día lo que generamos son datos. Entonces, este aspecto de datos, literalmente o los manejamos principalmente por frecuencias cardíacas, ¿vale? Nosotros, el estándar que más utilizamos literalmente para medir la intensidad de nuestros pacientes y de todos los deportistas que aplicamos, lo basamos principalmente en frecuencia cardíaca máxima, lo basamos en un índice de percepción de esfuerzo, ¿vale? Y esos son los dos parámetros como que claves, ¿no? Que en su momento siempre manejamos. Obviamente, pues esto es a conceptos de fórmulas por allí, que literalmente nos van dando estimados, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de garantizar las capacidades submáximas del paciente, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque al final del día, dependiendo de la intensidad que yo haga, ¿vale? Dependiendo de la intensidad con la que yo tenga al paciente, pues obviamente es el desarrollo de respuesta que voy a esperar, ¿no? ¿Cuál es la bronca de todo esto, amigos? La bronca de esto es que muchas veces creemos tener al paciente en esa intensidad y lo que pasa es que muy probablemente por el deterioro
que va llevando por la propia actividad, entonces esas frecuencias cardíacas se vean afectadas, ¿no? Ya nos tocó encontrarnos por allí una paciente que decía, ¿no? Bueno, yo te recomiendo que hagas 30 minutos de caminata, ¿no? Y una caminata leve, ¿no? Una caminata normal. Tú caminas normal 30 minutos y con eso es suficiente para que puedas generar un aspecto de actividad física, ¿no? Y cuando nosotros la valoramos y literalmente le monitorizamos, ¿vale? Esa caminata de 30 minutos, pues resulta que la paciente a partir del minuto, no recuerdo bien si del 12, 14, la paciente ya llevaba el 90% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Es decir, era una pacientita que en su momento estaba empezando a hacer actividad física por mejorar su salud en aspectos saludables. Y ojo, pues no estaba siendo tan saludable, ¿no? Al contrario, la estaban poniendo en riesgo literalmente por generar una caminata. Y ojo, pues la verdad es que eso sí es un chorro de responsabilidad de quien lo recomienda, ¿no? De quien lo recomienda, porque pues si tú no sabes cómo se va a comportar ese organismo, pues es muy aventurado decir, pues sí, o sea, salta a caminar, ¿no? Salta a correr. Ahí es donde literalmente vienen todos los aspectos lesionales, ¿vale? Y lesionales no me refiero solamente a la rodillita o no me refiero literalmente al tobillo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues literalmente a órganos pues más importantes, ¿no? Como quién, como el corazón, como el cerebro, ¿no? Y entonces, pues vienen los famosos riesgos de muerte súbita, vienen los infartos al miocardio, vienen los infartos cerebrales, condicionados ¿por qué? Por una mala dosificación, obviamente, de la intensidad. Entonces, nosotros siempre tratamos de esto, ¿no? De la misma forma te digo que tenemos por ahí pacientes que los estás trabajando al 100% de su frecuencia cardíaca máxima con un índice de percepción de esfuerzo de 7, 8, ¿no? Y no se está muriendo, o sea, literalmente va en un concepto va en un concepto fuerte, pero puede trabajar sin problema. ¿Por qué? Pues por las propias capacidades que él tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros utilizamos la frecuencia cardíaca máxima, dependiendo obviamente de la capacidad, pues tú sabes que más o menos poca intensidad, intensidades bajas, moderadas, pues se va a ir hacia procesos más aeróbicos, intensidades más altas, se va a ir hacia procesos lácticos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de cuidar eso siempre con estos índices, o tomando en cuenta también estos índices de deterioro, ¿no? Sabemos que el paciente, pues obviamente va a trotar, va a correr, va a brincar, pero en algún momento, el estarlo haciendo, por mucha condición física que tenga, por una adaptación muy buena que tenga, pues también se va a deteriorar, ¿vale? Ese es el fin, al final del día también lleva ese concepto. Por lo tanto, pues obviamente va a generar procesos más bajos, ¿no? Y obviamente, muy probablemente, ya no se encuentre en el objetivo que nosotros teníamos. Entonces, según nosotros, lo que les platicaba de la paciente, ¿no? Según estaba haciendo actividades de baja intensidad, como caminar, y literalmente cuando la monitorizamos, pues ya se estaba, como decimos, ¿no? Ya se estaba elevando, ¿no? Ya se estaba elevando la señora. Entonces, obviamente no logras respuestas adecuadas, obviamente generas un mayor deterioro y en su momento tampoco, ¿vale? Tampoco te garantiza
una adhesión al entrenamiento con el paciente, ¿no? Nosotros manejamos también una formulita que recomiendan por ahí, una formulita de Carbone, que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿sale? Entonces nosotros literalmente hablamos, no sé si se alcance a ver, o hacemos un poquito de zoom. Sí, podría hacer un poquito de zoom, profe, porque pues yo no lo veo. Creo que ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos algo que se llaman zonas objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas objetivos? Pues son zonas donde literalmente nosotros, ¿sale? Podrían ser estas. Nosotros ya tenemos una idea, ¿vale? Hacia dónde lo quieres llevar. Por ejemplo, una zona objetivo aeróbica nos está hablando de más o menos entre el 65 y el 70% de la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, esta es una evaluación que le hicimos justamente al maestro Emilio. Por lo tanto, nuestra zona objetivo con él, de acuerdo con su edad, ¿vale? De acuerdo con su edad, pues obviamente está aproximadamente entre los 150, 155 latidos por minuto, ¿vale? Entonces, yo sé que mis zonas aeróbicas se encuentran aproximadamente entre los 110, hay autores que te hablan 110, 120, hasta los 160, ¿no? Algunos, algunos que lo manejan. Entonces, ojo, esto es un parámetro, ¿ah? Esto es literalmente un parámetro. Entonces, yo sé, vamos a decirlo así, yo sé que puedo llevarlo a 150 latidos por minuto, ¿va? Esa es mi zona objetivo. Mi frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es la que nos recomienda esta fórmula de Carbone, literalmente es la frecuencia que tú vas a dosificar para el día de hoy, para la sesión de hoy, ¿sale? Entonces, si tú ya sabes que lo quieres entrenar en una zona objetivo aeróbica y sabes que alcanza más o menos los 150 latidos por minuto, bueno, pues puedes poner actividades a lo mejor a 130 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque estás dentro de la zona, ¿vale? A lo mejor le pones 130 latidos por minuto y con esto, pues literalmente estás cumpliendo, ¿vale? Estás cumpliendo con los criterios. Aquí lo importante es, bueno, ¿cómo garantizo esto, no? Pues obviamente con la monitorización. Nosotros normalmente utilizamos pulsómetros con la monitorización de la sesión y obviamente con los índices de percepción de esfuerzo. El índice de percepción de esfuerzo se supone que es un aspecto subjetivo, ¿no? Sin embargo, nos da mucha pauta a poder identificar cómo literalmente el paciente se está comportando, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque también es un punto de seguridad, ¿sale? Es un anclaje de seguridad porque te ha pasado seguramente en algún momento, te ha pasado que de repente dicen, bueno, ¿cómo te sientes? ¿No? Le preguntas al paciente y el paciente te dice, no, pues me siento bien, ¿ok? Y tú lo ves bien, ¿vale? Pero acuérdate, principalmente los deportistas o los que están en formación de la parte de deportista, ¿qué hacen? Pues a lo mejor el orgullo, el corazón, ¿no?
la parte guerrera de esto, pues literalmente dice, no, pues sabes qué, sí puedo, tú dale, ¿no? Tú dale más, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y ojo, puede ser que el índice de percepción de esfuerzo, él dice que sí, ahora sí que su boca dice que sí, pero su cara dice que no, ¿vale? Y literalmente el aspecto del índice de percepción de esfuerzo, pues es obviamente, te reitero, un aspecto de seguridad, ¿sale? Porque en su momento, pues obviamente es seguridad para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable del paciente y lo más importante, pues es seguridad para el paciente. No tiene ningún caso en algún momento llevarlo a límites, pues que en su momento no quieras, ¿no? No quieras evaluar. Entonces, bueno, nosotros utilizamos estas frecuencias y ya literalmente, vamos a decirlo de esta manera, pues con esto nosotros empezamos literalmente nuestra evaluación. Ya sabemos nuestras zonas objetivos, dependiendo literalmente de la capacidad que queramos trabajar, y ya tenemos, obviamente, las frecuencias cardíacas de entrenamiento para el día, para saber hasta dónde lo podemos llevar. Además del índice de percepción de esfuerzo, ¿vale? Utilizamos también el de Ruffier, lo que te decía. Ruffier acá literalmente te da ciertos resultados, ¿no? De acuerdo a las formulitas, una formulita es sencilla porque lo que literalmente hace es ver cómo se comporta tu frecuencia cardíaca, literalmente, ahora sí que en la prueba, ¿no? En la recuperación. Entonces, sacas tu frecuencia de pulso en ciertos minutos, ¿no? Y en su momento, a la suma de la formulita, te va a arrojar ciertos resultados que de la misma forma pues ya están aquí establecidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el del hijo del maestro Coeto salió por allí con un resultado de 3.9, que si tú te lo llevas a la tablita, pues literalmente te genera un aspecto de muy bueno, ¿no? Esto prácticamente, chicos, compañeros, esto prácticamente es literal lo que nosotros venimos ejecutando, ¿no? Y que queríamos en su momento compartirlo con ustedes, porque al final, el, pues el aspecto es ese, ¿no? El hecho de que en su momento te invito, si tú gustas, y en algún momento hasta podemos compartir la información sin mayor problema para ir generando, pues obviamente, estos testeos y que en su momento, pues los utilicen, ¿no? Que esto es literalmente lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Creo que la finalidad es al final, perdón, la finalidad es justamente que ustedes pues se armen de herramientas mayores que puedan en su momento intervenir en sus valoraciones, ¿no? Um, Prácticamente, pues es todo lo que teníamos que compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, no sé, maestro Emilio, si andes por aquí. Sí, sí, aquí estamos. Como había comentado hace ratito, sería bueno que las dudas se planteen a través de el chat para que no se vicie la comunicación a la apertura de los micrófonos, ¿no? Entonces, si desean preguntar algo, con toda confianza, ya saben que el maestro Jonathan siempre nos va a aclarar algunas dudas que a veces son posibles y otras las tendremos que investigar, ¿no? A ver, Free dice por allí. Es que también, la verdad es que estoy transmitiendo con él. Ah, bueno, déjenme dejar de compartir y lo vemos acá. Denme un segundito, por favor. A ver, me voy acá arriba.
Eh, Dice Andrés Reynoso, básicamente la valoración va a ir enfocada al desempeño del deportista en relación a signos vitales, capacidad, estímulo, respuesta, coordinativas y condicionales, sí, por supuesto. Aquí lo que yo quiero dejar bien claro, mi estimado Andrés, es esto, ¿sabes? De que nosotros logremos intervenciones reales. ¿Reales a qué me refiero? A que a veces de repente el fisio se mete, ¿no? Y pues lo voy a decir tal cual, ¿no? Lo agarran literalmente para poner el hielo, ¿no? Y no está mal, no está mal, o sea, al final del día, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Pero hacemos un poquito más allá. Entonces, yo sí les invito y sobre todo, Andrés, literalmente el punto de decir, bueno, los signos vitales son claves, sí, sí son claves. ¿Por qué? Porque literalmente es quien te va a decir cómo, cómo se está comportando el paciente, ¿vale? Físicamente, qué respuestas te está dando y obviamente para que tú puedas identificar en su momento su respuesta, ¿no? Acuérdate que de respuestas, pues obviamente vamos a lograr adaptaciones. Entonces, básico, 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 signos vitales. Eh, Frida dice, ¿por qué me incliné por la fisiodeportiva? Gracias, Frida. Yo me incliné por la fisiodeportiva porque hay, bueno, unos de ustedes saben, yo tengo una formación técnica, soy técnico en urgencias médicas y entonces siempre, siempre, siempre me gustó la traumatología, ¿no? Siempre me gustaron las urgencias traumatológicas, siempre, siempre me gustaron los fregadazos, ¿no? Como decimos. Y, y en deporte literalmente tuve en algún momento oportunidad de hacer prácticas profesionales con el equipo de los Aztecas, de la UTLAB, y entonces había mucha, mucha trauma deportiva, ¿no? Y cuando literalmente empezamos a entender que no se trataba solamente el golpe, ¿no? Sino que teníamos que estudiar el mecanismo de lesión para poder llegar a un adecuado diagnóstico y una adecuada intervención. Eso fue lo que me latió. Pri. La verdad es que, reitero, me gustaban los golpes, la trauma deportiva, y por eso me incliné. Ya dentro de esto, les voy a confesar, y esto se los digo literalmente con mucho orgullo, y aprovechando pues que tenemos mucha comunidad de hace mucho. Yo te voy a decir literal que el posgrado que yo hice de fisioterapia deportiva, lo empecé literalmente a querer, o lo empecé, mejor dicho, a aplicar, hasta que literalmente empezamos el posgrado acá en Cemucho. ¿Por qué? Por lo que te digo, en algún momento en el proceso formativo, pum, 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 te daban, pero nunca hubo, nunca hubo en su momento este aspecto de, de poderlo aplicar, ¿no? Aunque teníamos pacientes y eso, no siempre, no siempre, obviamente, nos daban esa guía, ¿no? Entonces, me doy cuenta que la fisiodeportiva es mucho más que, te repito, ¿no? Que correr con tu bolsita de hielo y ponérsela al paciente, o correr con tu cloruro de etilo y echarle agüita para que no se queme y demás. Va mucho más allá, y cuando nosotros nos empezamos a meter justamente a esto que les platicamos hoy de las valoraciones y demás, pues es un mundo completamente distinto que particularmente a mí me encanta mucho todos los procesos fisiológicos que se ven, y algo que es bien padre es que literalmente estás con el deportista, estás con el paciente y literal todo lo que ves, todo lo que ya leíste,
se lo estás buscando, ¿no? Entonces, creo que esa, la respuesta es esa, Frida. Me incliné por los fregadazos, pero descubrí un mundo completamente distinto que honestamente en mi formación de posgrado no encontré. Eh, Andrea Paola, es importante los primeros auxilios en el fisioterapeuta, son claves, son bases. Yo siempre les digo, tengo la oportunidad de dar la materia de primeros auxilios, y yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Eh, Al final del día nosotros trabajamos con enfermos, ¿vale? Entonces trabajas con el hipertenso, trabajas con el diabético, trabajas con el infartado. Ahorita los que han tenido oportunidad o que ahora nos ha tocado ver lo amolados, ¿no? Que quedan los pacientes ahorita con las secuelas del COVID. Y dices, caray, vaya, este paciente literalmente, por ponerlo a levantar y a bajar sus brazos, ¿lo puedes infartar? Sí. ¿Se te puede infartar? Sí. ¿Se te puede desear? Sí. Y ojo, pues aquí el punto es este, ¿no? La intervención que tenemos que generar siempre, siempre nosotros, pues es esa atención. Tú eres el responsable directo del paciente cuando estás con él. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Si yo llevara a mi mamá contigo a terapia y mi mamá se pone mal y tú te le quedas viendo, pues literalmente yo sí te diría, oye, bueno, pues, ¿qué concepto de tristeza, ¿no? ¿Qué concepto de tristeza literal el hecho de venir con un profesional que no del todo está siendo profesional, ¿no? Entonces, si tienes oportunidad, toma un curso de primeros auxilios, capacítate porque dentro de la fisioterapia es base. ¿Cuál podría ser la etiología del rezago, dice Paola Martínez, de un deportista? ¿O es que hay un stop de la capacidad muscular o cardiovascular individual? Esto, pues hay estudios que hablan de Pau, de que dicen, bueno, hasta acá tú tienes un límite, ¿no? Y hasta acá, por más que sufres y le nades y demás, hasta acá vas a llegar. De hecho, por ejemplo, ahí decían uno con Michael Phelps, ¿no? Había un mito por ahí, un chisme por allí de que a Michael Phelps lo retiraron joven, pues justamente por eso, porque él ya había alcanzado su máximo, ¿vale? Él ya había dado todo, y así él entrenaba 8 kilómetros diarios, me parece, si no mal recuerdo. Y así al nadar a 16, pues yo, obviamente ya no iba a generar una mejora de la capacidad. ¿Y qué pasó? Que había, me parece que a la par, un nadador chino, si no mal recuerdo, un nadador chino que estaba manejando los tiempos de Phelps sin todavía desarrollarle o alcanzarle su máximo, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, puede ser por allí, Pau. Frida Estefanía dice, el desempeño fisiológico del deportista va a ir a un 100% con el pensamiento psicológico. No siempre, o sea, porque al final del día la capacidad la desarrollas, pero sí juega un papel mega importante la cabeza del deportista. Un deportista, por muy capacitado, te hablo literalmente, deportistas olímpicos, ¿vale? Deportistas olímpicos que literal están en ya en la competencia. No sé si han visto, hay por ejemplo un chico de halterofilia que en la competencia de las Olimpiadas literalmente se le fractura el codo, ¿no? ¿Por qué? Por falta de concentración. Entonces, puede ser en su momento el estrés, los nervios. Te has preparado 4 años, ¿no? Para este momento y en su momento, pues la riegas. Entonces, definitivamente, el desempeño, el rendimiento del deportista no depende literalmente de lo fisiológico, perdón, depende de lo fisiológico porque desarrollan la capacidad, pero lo psicológico juega un papel fundamental. O sea, puede ser el más fuerte, puede ser el más veloz, pero si el deportista no está concentrado, hay bronca.
¿vale? Sebastián dice, ¿desde qué momento se integra a la planeación deportiva el fisioterapeuta deportivo? Mi estimado Sebastián, acuérdate que nosotros como oficios, de hecho, incluso dice, ¿no? Nos metemos desde un plan de preventivo. Entonces, acá literal, el hecho de que de la vida del deportista, nosotros podemos intervenir en desarrollo, perdón, en valoración de capacidades, identificar problemas no lesionales necesariamente y hacer recomendaciones, ¿no? Y entonces decirle al entrenador, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo que le entrenes, no sé, no tiene criterios de Hop para estabilidad de la rodilla. Entonces yo sé que tiene inestabilidad de la rodilla, yo sé que tiene inestabilidad articular, te recomiendo que antes de que se nos lesione, ¿vale? Pues puedas trabajar este tipo de ejercicio, este tipo de entrenamiento. Entonces, pues desde allí, Sebastián, literalmente desde el aspecto de, de, de enfoque preventivo, es decir, desde el primer momento sería ideal que nos integráramos también en el aspecto del deportista. María Belén, ¿es bueno que un deportista que tiene sus signos vitales inestables siga practicando algún deporte de alto rendimiento? ¿O cuál sería el deporte más recomendable para este tipo de personas? Considerando que no quiere dejar de hacer actividad. Aquí Belén implica literalmente en que si sus signos vitales están inestables en ese momento, ¿vale? O esos signos vitales están inestables por la actividad o normalmente viene con esa inestabilidad, ¿no? Es decir, puede tener un proceso patológico o puede ser que a las respuestas del entrenamiento te esté generando estas variaciones. No es bueno, por supuesto que no es bueno, porque obviamente, te reitero, el que nosotros tengamos y sepamos signos vitales, literalmente nos está diciendo cómo se está comportando el organismo por dentro. Entonces, ¿para qué quiero que un deportista esté haciendo ejercicio si lo tengo hipertenso? ¿Vale? Si lo tengo en riesgo de que se me infarte, si lo tengo en riesgo de que eh, tenga un problema por allí mayor, pues ¿para qué no? Entonces, punto número uno, la clave del médico, ¿no? La necesidad de que el médico garantice que ese paciente físicamente se encuentre lo más clínicamente, se encuentre lo más ad hoc posible para poderle someter a este tipo de actividades, ¿no? Nereida dice, diferenciación de capacidades y valoraciones en los roles del fútbol americano, ¿van de la mano o todos pueden desempeñar cualquier rol? No entiendo del todo la pregunta. Eh, ¿Te refieres, Nereida, que si en algún momento los, los tipos de test que utilizamos en el fútbol americano los puedo utilizar en el de fútbol, soccer? Sí, sí puede ser, ¿vale? Les reitero, hay pruebas que se trabajan en equipo y específicas de técnicas tácticas, ¿sale? Que en eso no del todo nos metemos nosotros, ¿va? La táctica, la técnica, eso implica ya mucho en el aspecto del entrenador. Nosotros podemos hacer recomendaciones para que mejore su técnica, puede ser, pero hay también pruebas específicas para los deportes, así como también en su momento hay pruebas que yo puedo utilizar para el desarrollo de capacidades, ¿sale? Es decir, la capacidad aeróbica que yo le trabajo al ciclista, al nadador, al futbolista, al corredor, ¿no? Esas son específicas literalmente para desarrollo de capacidades, ¿vale? Eh, pues muchas gracias por los comentarios. Creo que es la última respuesta. Les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de conectarse. Mucho gusto encontrar a muchos que no veía de rato. Y maestro Emilio, no sé si algo más.
No, pues agradecerte siempre el apoyo para estos eventos, para la maestría, que siempre estás ahí eh, conmigo, ¿no? Y en este caso ahorita también con el maestro Aldo para las cuestiones de las valoraciones y eso. Y bueno, pues creo que daríamos por terminada la charla y me parece que a las 4 de la tarde me toca a mí, ¿no? Me toca Perfecto, empezar a mí. pase Sí, el link para que lo sigamos, ajá, sí, ¿no? Les sí. ofrecemos una disculpa, ahora sí que parece que nos dimos ahí nuestro taco y demás, y estábamos esperando el tiempo, pero en realidad bueno, se juntó por ahí un problemita, ¿no? Con una charla anterior, y por eso es que salimos un poquito tarde, pero muchas gracias por la espera. No crean que fue en aspecto de darnos nuestro paquete, ni mucho menos, todo lo contrario. Les agradezco mucho sus comentarios y pues créanme que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y pues obviamente no es chamba esto literalmente es a lo que nos dedicamos y nos encanta, ¿vale? Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Hasta luego todos.